¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Stock disponible por Vía X y por la libre expresión. Los temas que van haciendo sociedad en este Chile que estamos construyendo entre todas y entre todos. Y el día de hoy, una sección que están haciendo aquí, en el escenario del poder, analizando el mundo, pero el mundo según Akram, con Hassan Makram. ¿Cómo está, Hassan? Bienvenido al escenario del poder. Muy bien, gracias, Freddy, como siempre. Oye, muy comentaba la semana pasada este frente a frente que hiciste entre Kamala Harris y también el que hiciste con Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? En el fondo, este frente a frente que hiciste entre dos personajes que parecen que fueran muy parecidos, pero están llenas de contraste, ¿no? ¿A quién elegiste hoy para estos contrastes Hoy vamos a hacer un ejercicio contrario, porque vamos a hablar de Bolivia y de dos personajes que parecen muy distintos. Evo Morales, el antiguo presidente que gobernó 14 años, y el nuevo presidente, Luis Arce, que son personas completamente distintas. Un indígena, sindicalista, cocalero, y el otro un académico muy bajo perfil, trabajador del Banco Central, con estudios de afuera, pero en realidad, aunque son muy contrastes sus vidas, su visión política es muy similar y su forma de gestión también. Bueno, pertenecen al mismo partido, ¿verdad? Ahora en el poder, y además han trabajado juntos, ambos, ¿verdad? Exactamente. Ahí está, perfil y contraste entonces el día de hoy. Entonces en el mundo, según Akram, según Hassan Akram, Evo Morales versus Luis Arce. ¿Con quién empezamos? ¿Quién es quién? Bueno, empezamos con Evo, al final, el personaje que define la historia de Bolivia de los años recientes, ¿cierto? Y Evo representa, bueno, el primer presidente indígena en la historia boliviana. Increíble eso, ¿ah? 180 años de independencia de un país con mayoría indígena. Que el 80% de la población básicamente indígena. Bueno, los que autoidentifican como indígenas son unos 40%, pero después tomando todos son un 60% que son indígenas puras. Y después si uno suma los mestizos, claro, llega a 80-90%, y todos los presidentes de esa minoría blanca. Insólito que el primer presidente en la historia después de 180 años indígena es Evo Morales. Entonces marca un antes y un después de la historia del país. Oye, y no solamente blanco, sino que también concentrado en Santa Cruz, ¿verdad? Que es como un país aparte por la inmigración y por el poder económico que tienen. Y por los recursos naturales. Al final es como una región aparte que siempre concentra todo el poder y ha dominado el país. Entonces, el momento que llega Evo Morales es como un momento democratizador en la historia boliviana. Y también es un cambio en términos de la estabilidad, porque Morales llega con una mayoría en las elecciones, más de 50% en primera vuelta, en su primera victoria, mientras que el presidente anterior ganó con un 20 y tanto %. Que era Gabriel Sánchez Lozada, una persona que además creció en Estados Unidos. Que apenas hablaba castellano, incluso hablaba. Exactamente, hablaba con acento súper fuerte. Hablaba con acento muy fuerte, increíble eso. Y terminó exiliado en Estados Unidos después de una serie de protestas cuando la policía, las Fuerzas Armadas bolivianas terminaron matando a unos 50 personas, ¿no? Bolivia tuvo 5 presidentes en 5 años, mucha inestabilidad, una imposibilidad de llegar a tener mayorías, precisamente porque la élite política era toda esa oligarquía blanca, esa minoría que al final, pues, más que ver con el extranjero que con el propio país. Llega Evo Morales, llega el MAS, que es el movimiento al socialismo, pero tiene un segundo nombre muy lindo, que es el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, que es algo fundado por los sindicalistas cocaleros. Que Chile, en comparación con Chile, que es un país minero, Bolivia termina siendo un país de gas y de la producción de coca. ¿Cómo es la industria de la coca? Mira, ahí está Evo Morales joven, ¿eh? Y aquí está en su rol, me imagino, ya sindical, dentro de este mundo cocalero. ¿Qué es un mundo cocalero? Porque la cocaína es completamente ilegal, pero no así la hoja de coca, ¿verdad? Exactamente. Bueno, originalmente, en los años 50-60, Bolivia fue más bien un país de estaño, ¿cierto? De producción minera de ese metal. Pero eso colapsó en los años 80, entonces cerraron muchas minas. Y la gente que trabajaba en la minería tuvo que hacer una reconversión. Entonces, ¿en qué podían trabajar? Volvieron a la agricultura tradicional. Y en eso la hoja de coca se consume de forma legal, ¿cierto? Porque al final es un país donde la gente vive en altura. En la altitud genera como ese problema de enfermedad del mar de la altura. Y en eso, como masticar la hoja de coca, igual ayuda. Entonces,
tiene un tremendo problema esa comunidad de agricultores cocaleros, porque claro, Estados Unidos quiere la erradicación de la coca, precisamente por el vínculo con la cocaína, entonces destruye la forma de ganar la vida de todos esos pequeños parceleros. Pues supuestamente esta cocaína era para combatir la pura, pero obviamente también se empezó a ocupar para la industria de la cocaína. ¿Cómo son los papás? ¿Cómo es la infancia de Evo Morales? Muy pobre al ahí final. Tenemos los papás de Morales, medio setentero, ¿eh? Sí, que una vida... María Aimia y Dionisio Morales se llaman, el papá de... Exactamente. Hay como una infancia bastante dura, es una comunidad que sufre mucho racismo al final, porque estamos hablando de una comunidad completamente excluida de las esferas de poder, que al final está trabajando dentro del sindicato de la coca, con estas personas que se juntan para defenderse porque no tienen otro trabajo. Y en eso están recibiendo los ataques de un superpoder como Estados Unidos. Y en esa lucha él empieza, cuando tiene ya 23 y 30 años, a tener mucha influencia como el líder sindicalista. Perfecto. De eso viene. Por eso es tan distinto que los otros presidentes de izquierda en América Latina, que son académicos o personas que vienen del movimiento militar. No, él viene directamente de una lucha netamente obrera o de las clases populares. O sea, no es alguien que se ha pasado por una universidad, ni mucho menos, ¿no? Se formó en el sindicalismo. Exactamente. Si uno compara, por ejemplo, el Partido Socialista Chileno o otras organizaciones de izquierda en América Latina, fueron fundados hace mucho tiempo por movimientos obreros. Pero la fundación del MAS es tan reciente, ¿no? El sindicato de los cocaleros es de los años 70 y el MAS recién de 2000 se funda. Y el vínculo es súper fuerte entonces. Por eso, instrumento político de la soberanía de los pueblos. No es que el MAS tiene una vida de partido de tantos años independiente del movimiento obrero, sino que hay un vínculo súper estrecho. ¿Verdad que o es mito que se llama Evo Morales por Eva Perón, que el papá le puso en honor a Eva Perón? Nunca se comprobó eso, ¿no? Yo creo que eso es medio mito, aunque se ha escuchado harto, sí. Claro, porque bueno, por la presencia también, ¿no? Por el peronismo y por el sindicalismo. Ahí está jovencito, ahí debe andar como los 20, 30 años, ¿no? Su vida sentimental, a propósito de la señorita que está sentada al lado, ¿no? Porque él tiene hijos también, ¿no? Sí, tiene una hija, la Eva Liz, que es una joven de 20 y tantos años que estudió Derecho. Le puso Eva también. Sí, de su propio nombre al final. Esa creación de una tradición familiar en una comunidad igual súper golpeada por lo de externo. Tiene 2 hijos entonces, se casaba una Eva. Sí, pero siempre ha mantenido Álvaro como esa parte más... y Eva Liz. Sí. Perfecto. Entonces tenemos a este sindicalista fogueado ahí en la lucha sindical, me imagino, en un gremio como el cocalero, que debe ser muy fuerte, ¿o no? Sí, que además no es como la organización típica sindical de los obreros en el sentido, digamos, marxista, ¿no? De personas que estaban trabajando en una fábrica o una mina. Es una tradición más bien agrícola, fuertemente vinculada con la cultura indígena del país. Entonces es muy boliviano, en ese sentido medio nacionalista de su cultura. Mira, es interesante lo que tú dices, haciendo el paralelo con lo que fue, por ejemplo, el Partido Obrero, que nació en el norte chileno, con Recabarren, y que después surgiría el Partido Comunista, que es un partido obrero, pero desde el salitre, ¿no? Esto es un partido obrero, pero desde el campesinado. Exactamente. Que son 2 escuelas completamente distintas. Ahí después el Partido Comunista y el Socialista se fueron elitizando en términos de que sus dirigentes eran personas formadas también en la academia. Bueno, Neruda, sin ir más lejos, fue senador del Partido Comunista, y en el Partido Socialista hay varios, ¿no? Partiendo por Allende, ¿no? que fue un médico, varios que pasaron por la universidad. Además que Chile es un país mestizo en su mayoría, con una minoría blanca que dominaba en el siglo XIX, pero en el contraste Bolivia es un país indígena, de indígenas puros, con un mestizaje como algo minoritario. Y entonces el Partido Comunista Chileno está dominado por gente mestiza, pero en el caso de MAS de Bolivia, ahí tiene una cultura, una tradición indigenista que al final rescata esos valores que van más allá del marxismo occidental. Exacto. Son mucho más endogámicos en su concepto. Bueno, ahí tenemos más imágenes de Evo Morales con su bolsa. Esta bolsa es la típica bolsa donde van recogiendo la coca, ¿no? Las hojas de coca y las van trasladando. Además, recuerda que cuando asumió Evo Morales, ya dio un cambio en la fisonomía, en la vestimenta, cuando ya no usaba corbata, ¿no?
sino que empezó a usar vestimentas que eran más propias de su pueblo, ¿no? Sí, la imposición de la cultura europea en Bolivia es muy fuerte cuando estamos hablando de una mayoría de personas que vienen de un pueblo o pueblos distintos, ¿no? Al final sabemos que lamentablemente los lugares y los países más pobres de América Latina son los que tenían más población antes de la llegada de Colón. Bolivia, parte de Perú, lo que pasa en el norte, en Centroamérica, porque esa parte donde había una población alta que sufrió más la invasión de los españoles. Porque ahí se impuso así por sobre el pueblo esa minoría y esa dinámica de dominación sigue hasta hoy en día. Y entonces, claro, el MAS representa una mezcla de culturas, Perfecto. una tradición occidental de izquierda con esa tradición indigenista que es distinto. Y cuando llega Evo Morales con toda la simbología de ser el primer presidente indígena, se transforma la democracia boliviana. Además que llega estabilidad, porque él gana 3 elecciones, ¿sí? Con mayoría absoluta cada vez, 50%, 60%, 60%. Impresionante los resultados. También el MAS como partido político da estabilidad al Congreso, a la Asamblea boliviana, también donde ganan constantemente esas mayorías porque están llegando los indígenas, que son mayoría del país, finalmente al poder político cuando han sido excluidos de eso en toda la historia anterior. Hay toda una épica entonces en lo que tú estás comentando, Hassan, y un carisma, por supuesto, en la figura de Evo Morales, que hace 2 grandes, creo yo, ¿no? 2 ejes en su gobierno. Uno, la dignidad, entre comillas, ¿no? Con la recuperación del mar para Bolivia, y segundo, lo que se llamó el milagro económico boliviano, nacionalizando muchas empresas y teniendo figuras claves en su proyecto económico, ¿verdad? Exactamente, el milagro económico boliviano es muy interesante. ¿Ya? Acá se jacta del éxito del jaguar latinoamericano, claro, ¿cierto? Que es Chile, supuestamente. Y Chile en el la oasis. época... Sí, el oasis además, que se cae a pedazos cuando uno examina los datos duros, porque a la SOFOFA y los representantes de las élites chilenas siempre dicen el crecimiento bueno, todo está bien en términos macroeconómicos, y uno cuestiona luego los resultados sociales. Pero en realidad, si uno compara incluso las cifras macroeconómicas, el rendimiento chileno, sobre todo en la época de Evo Morales, 2006 a 2019, ya es más bien mediocre. Chile está creciendo en esa época, esos 14 años, un 3%. Bolivia está en casi 5%. Ya. Y eso tiene efectos sociales porque la pobreza se baja de más de 50% a menos de 20%. Hay una transformación total en la calidad de vida de los bolivianos, producto del excelente manejo económico de Evo Morales, que tiene 2 patitas que son bien interesantes. Uno es, como mencionaste, lo de las nacionalizaciones, porque los gobiernos anteriores neoliberales se caen precisamente por un tema de las privatizaciones que hicieron en los años 80-90. Primero hay una guerra en 2000 por el agua en Cochabamba. Se privatiza el agua, las empresas de agua aumentan mucho los precios y hay unas tremendas protestas y sacan la empresa privada. Después la guerra por el gas, donde hacen las mismas protestas porque al final con el gas privatizado el Estado boliviano se quedó con un 18%. Evo Morales llega y dice, no, ahora vamos a nacionalizar el gas. Y con eso el Estado se queda con entre 50 y 80% de las utilidades, dependiendo del contrato. Y ahí la figura de Luis Arce, ¿qué tan importante es? Es absolutamente fundamental porque es el cerebro económico detrás de todo eso, ¿no? Una persona que vivió una vida bastante bajo perfil, piola, para decirlo en buen chileno. ¿Ya? Una persona que fue funcionario del Banco Central, que estudió economía primero en Bolivia y después en Inglaterra, en la Universidad de Warwick. Mira. Sí, con un magíster en economía, una persona más bien tecnócrata, pero tecnócrata de izquierda. Y lo que él hace entonces es un manejo macroeconómico, o sea, del sector financiero, del tipo de cambio, todas esas cosas más técnicas, bastante cauta, casi conservadora en toda la parte de las grandes cifras, grandes equilibrios. Pero en la parte micro de cómo están las empresas, se mete mucho con una política de izquierda donde nacionaliza. Y el cambio es trabajando para el gobierno de Evo Morales, ¿no? Total, sí. Y lo otro interesante, disculpa, es su fisonomía. No es el típico blanco de Santa Cruz, ¿no? No. O sea, estamos hablando también, ¿no? Y aquí la estamos viendo, mira, cómo se está graduando ahí, como en su época universitaria como de economista. ¿Cómo es el señor Arce, entonces, en su personalidad, su extracción social, sus padres, de dónde viene él?
Luis Arce viene de la clase media boliviana. Sus padres son profesores de colegios y él se especializa en economía después porque le gustó la carrera. Al final no es que tiene padres que son profesores universitarios, que viene una tradición así de la intelectualidad. Son más bien personas comunes y corrientes de la clase media mestiza boliviana, no de esa oligarquía blanca. La señora Olga y don Carlos. Sí, y llegan entonces con vínculos también políticos. De hecho, sus hijos tienen nombres de todos los revolucionarios cubanos, incluso uno que es Ernesto por Che Guevara. Sí, es parte de esa tradición por el Partido Socialista y es un economista entonces con una visión ética e ideológica vinculado con la historia de la izquierda más clásica, ¿no? Mientras que Morales es mucho más de esa cultura indígena y un socialismo local, nacionalista e indigenista. Luis Arce representa más bien una tradición más occidental, por así decirlo, de socialismo vinculado con esos temas de nacionalizaciones, de todos los temas tradicionales de la izquierda que además él moderniza. Por ejemplo, con la nacionalización de estaño que se hicieron en los años 50 en Bolivia, fue un desastre, porque ahí la empresa nacional, la Corporación Minera de Bolivia, fue un desastre, no pudo manejar bien las minas y bajó mucho la producción. En contraste con la nacionalización de gas, siguen trabajando las empresas extranjeras en Bolivia. No es que los echó Evo Morales, sino que a través de la negociación que hizo Luis Arce, aumentó lo que pagan todos al Estado boliviano. ¿Qué ejemplo? Oye, decir también que Bolivia es uno de los países más ricos del continente en cuanto a recursos naturales. Sí, después de Venezuela tienen las segundas reservas más grandes de gas natural. Claro. Y eso ha sido un tremendo activo, pero el buen manejo de eso, porque una cosa es tener recursos naturales. Muchos países de América Latina tienen recursos naturales, pero los beneficios de tener esos recursos naturales no siempre llegan al pueblo, a la población común y corriente. No, porque las élites dominan. Exacto, porque se convierten en sociedades extractivas donde una élite maneja la forma y la gente, en el fondo, que mal asalariada es la que saca finalmente la extracción para vendérselo a países desarrollados. Exactamente. Y el modelo de la desigualdad. Y las dos cosas que hacen entonces tanto Evo como Luis Arce es primero nacionalizar, controlar el tremendo flujo de dinero sin matar las empresas locales o vinculadas con las internacionales que permite que funcione ese flujo. Pero después ocupan esos recursos para ayudar a la población. Por ejemplo, pensando en las AFP en Chile, ¿cierto? Acá tenemos un tremendo problema con las pensiones privadas. Claro. En Bolivia hicieron una pensión básica para toda la población, independiente de contribución, usando los recursos de la ley de hidrocarburos del gas. Perfecto. Gastan 1% del PIB total de los ingresos que llegan del gas para pagar pensiones decentes a la población y con eso bajó 14 puntos la pobreza en Bolivia. Aquí tenemos a ambos con el puño en alto, ¿no? ¿Cómo es la relación de ellos cuando trabajaron juntos? ¿Cómo fue el trabajo, uno dirigiendo, otro manejando la economía de Bolivia? Y hoy, ¿no? ¿Cómo es la relación de hoy de ellos? Porque decían que con el triunfo de Arce finalmente iba nuevamente a gobernar Evo Morales, pero las señales que ha dado el actual presidente de Bolivia son todo lo contrario, ¿no? Durante los 3 gobiernos de Evo hubo mucha estabilidad. De hecho, Luis Arce se quedó todo el tiempo como ministro de Hacienda y de Finanzas. Se fue por un tiempo, un año y unos meses, a Brasil porque se enfermó de cáncer. Entonces tuvo que ir a recuperarse. Pero aparte de eso, sí, tuvo mucha suerte porque estaba en algún momento cerca de morirse. Pero logró vencer el cáncer y volvió y fue la persona que siempre mantuvo bajo su control la política económica de Bolivia sin interferencia de parte de Evo Morales. Se ha criticado mucho desde la prensa más derechista el estilo populista de Evo, pero en realidad tuvo un respeto total para el manejo macroeconómico y los límites en términos de gasto que puso Luis Arce. Entonces, Bolivia gastó mucho en ayudar a la gente, como mencioné en el tema de pensiones y varias ayudas más para aumentar los salarios, pero también ahorró mucho dinero para protegerse frente a los vaivenes del mercado. Perfecto. No fue un gobierno despilfarrador, digamos. O sea, en rigor, Evo Morales, al margen, ¿no?, de cómo se quiso perpetuar en el poder, de ese plebiscito que hizo, que lo perdió, pero después quiso amañar nuevamente, tratando de torcerle el destino al plebiscito que pretendía cambiar nuevamente la Constitución para seguir otros tantos años en el poder, ¿verdad?
fue sí, un buen gobierno. Aparte de eso, ¿no? Luis Arce se quedó muy alejado de todos los temas de primera línea de la política. Ya. Ahí en el vicepresidencia había Álvaro García Linera, ¿cierto? Que era la persona que estaba trabajando con Evo en los temas más bien políticos. Y Luis Arce se queda como tecnócrata, bajo perfil, aceptando el marco que le presentan. ¿Ya? Dentro de eso había la preocupación, sobre todo de García Linera, que Evo era la única persona que podría mantener el proyecto de MAS funcionando, porque el problema es que lo que tuvo muchos problemas el MAS, y ha sido un problema general de la izquierda en América Latina, es que no hay una oposición leal. Yo soy británico, en Inglaterra hablamos de la oposición leal a su majestad, porque son leales a la corona. Ahora, un duopolio también en Inglaterra. Por supuesto, pero en ese diálogo la oposición no es leal al gobierno, sería absurdo. Pero ¿a qué es leal entonces la oposición? ¿Es leal al país o leal a la Constitución? Y el problema para Bolivia es que la derecha nunca aceptó los grandes cambios que al final estamos hablando de una reducción en la pobreza de 50 a 20%. O sea, la mitad se baja. Lo que pasa es que el poder estuvo muy elitizado, al igual que Chile, ¿no? Allá concentrado, como hablábamos, en una población y puntualmente en una región como Santa Cruz. No es casualidad, como tú dices, que Evo Morales haya sido el primer presidente indígena en la historia de Bolivia. Exactamente, eso se podría hacer un reconocimiento de los logros del gobierno de Evo y hacer unas críticas más constructivas en vez de una dinámica de polarización de que Evo Morales es un dictador con muchos elementos de racismo de parte de la crítica de la oposición boliviana a su gobierno. No, al final no queremos que un indio nos esté gobernando. Eso fue más o menos la lógica. Entonces, cuando uno tiene una oposición que es tan recalcitrante, tan extremista, es muy difícil pensar en cómo se puede renovar el proyecto político de forma más abierta, aceptando más críticas. Se cierran mucho a las críticas los líderes de izquierda latinoamericanos, porque la gran parte de las críticas que reciben no son críticas mínimamente constructivas, sino de personas que niegan que ellos son interlocutores válidos, por razones racistas donde no reconocen que ellos son presidentes, porque para ellos siguen siendo indios picantes. Eso es la actitud real. Entonces hubo un tremendo problema en que Evo quería presentarse otra vez, eso no funcionó, igual se presentó, pero cuando presentó ganó la elección. Y la OEA, la Organización de Estados Americanos, hizo 2 informes alegando que hubo fraude, ¿cierto? Que es muy interesante. La OEA que es muy controlada por Estados Unidos desde su génesis, ¿no? Exactamente, pero el argumento es fascinante, porque la semana pasada cuando hablamos, ¿no?, de Alexandria Ocasio-Cortez y Kamala Harris, hablamos de cómo la derecha estadounidense de Donald Trump está negando las elecciones, porque dicen, ¿qué pasó? Que empezaron las elecciones y estaba ganando Donald Trump. Después se pegó un salto Joe Biden el día siguiente. Y eso se explica porque se cuentan los votos primero presenciales, después de correo. Perfecto. ¿Qué pasó en Bolivia? Exactamente lo mismo. Que empezaron contando votos en las zonas donde la derecha es más fuerte, como Santa Cruz. Después empezaron a contar los votos de las zonas rurales, donde está mucho más fuerte Evo. Y Evo pasó y la OEA declara eso como fraude, que después se hizo un estudio de MIT, la primera universidad de Estados Unidos, que demuestra que no fue fraude. De hecho, luego incluso economistas de derecha, vinculados de hecho con la derecha venezolana, que es lo más derechista del continente, reconocen también que no hubo fraude. Sin duda que le están pasando la cuenta a varias empresas, como le pasó a Allende también, ¿no? Varias empresas estadounidenses importantes por la nacionalización que estaba haciendo de los grandes recursos naturales, ¿no?, que tiene Bolivia. Para ir cerrando, en resumen, ¿qué le queda hoy al actual presidente? ¿Cuál es el gran desafío del actual presidente boliviano? Y que sacó una gran votación, ¿no? Y finalmente, ¿cuánto tiene hoy de vinculación con Evo Morales el presidente Arce? Bueno, el presidente Arce al final reivindicó la posición del MAS. Porque hubo una duda después del exilio, porque Evo Morales tuvo que irse del país, primero a México y después a Argentina, porque la policía y las Fuerzas Armadas le retiraron el apoyo. Entonces fue un golpe de Estado lo que hicieron en Bolivia, con ese argumento de fraude que era tan serio como el argumento de fraude que da Donald Trump hoy en día. Pero nadie está diciendo que Donald Trump tiene razón, porque en Estados Unidos creen en las instituciones electorales, la OEA no anda cuestionando, como sí lo hicieron, al final por razones de geopolítica,
donde no respetaban las instituciones bolivianas de la misma forma, a pesar de que tiene la misma seriedad, como hemos visto. Entonces, lo que pasó con las elecciones en 2020, este año, es que el MAS demostró que sí tenía ese apoyo aplastante, porque Luis Arce sacó otra vez más de 50% en las elecciones. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer es, al final, devolver el país a la democracia y tratar de generar una sana convivencia con la oposición que Evo Morales nunca logró. Quizás por su perfil más tecnócrata tiene más posibilidades de hacer eso. Evo Morales no tiene ningún puesto en el gobierno. Eso es importante, que ahora hay una renovación donde Luis Arce tiene que demostrar que tiene independencia, tiene su propio proyecto y quizás va a ser más fácil dialogar precisamente porque es una persona distinta. Y por supuesto coronavirus, que está golpeando muy fuertemente el país y tiene que hacer una recuperación y eso va a ser un tremendo desafío. Y ojalá que tengan por primera vez una derecha más dialogante, menos racista, más abierta, porque al final un proyecto país no puede sobrevivir si hay una minoría poderosa que constantemente está negándole salida al agua. Perfecto. El mundo según Acrama, ahora con este frente a frente entre Evo Morales y Luis Arce. Clarito me quedó. ¿Cuántos años de gobierno tienen por delante Luis Arce? 4 más. 4 más. Y con reelección, y según Evo Morales pueden ser 20. ¿Sí? Ojalá. Muy bien, gracias. Oye, seguimos buscando la canción para El mundo según Acrama. Habían propuesto Welcome to the Jungle, por ejemplo, de Guns N' Roses, una auditora. Está buena. Welcome to the Jungle. La ponemos al lado de Rage Against the Machine, de Mauricio Ace, y nos vamos, pero con puras canciones buenas. Hacemos después el disco de stock disponible, ¿te parece? Bacán. Chao, Hassan, que estés muy bien, ¿eh? Gracias por venir. Hacemos una pausa, seguimos con Periodismo Independiente. Interferencia.cl viene a hablar de sus principales reportajes. No te vayas de la sintonía.